Bueno, Rafael Palacios es un periodista español, más conocido como Rafapal. Él tiene una página en internet que es rafapal.com, que es bastante visitada. Él da información alternativa. Él además presentó varios libros. Varios libros. Sí. Y tuve la posibilidad de conocerlo, y bueno, es una persona que respeto y que creo que nos puede llegar fantástico. A iluminar bastante, pues él es español y bueno, está siguiendo de cerca todo el tema del secesionismo, con lo cual seguro nos puede dar una mirada diferente de la que nos pintan los medios, de las cuestiones que podemos leer. Él vive en Madrid. Él vive en Madrid, sí. Nos está escuchando, mira vos. Nos está escuchando. Rafael, ¿estás ahí? Sí, ¿me oís bien? Sí, perfecto. Sí. Sí. Bueno, pues nada, aquí ya es de noche. Escuché muy bajito. Y bueno, pues encantado de estar con vosotros y bueno, vamos a ver si os consigo explicar lo que está pasando en España. Hola, Rafael, de vuelta. Escuché muy bajito, a ver si te escucho mejor. Bueno, ¿cómo conectarla? A ver, Juana, a lo mejor. Háblale. Sí. Hola, Rafael. Sí. Lo que pasa es que... ¿Me oís? Sí, Luis. Él está ahí. Bueno. Venía de este lado. Vení, no te preocupes. Sí, no sé qué contesta. Claro. Ahí. Bueno, estamos haciendo acá la conexión. A ver si... ¿Me oís? Sí, ahora sí te escucho, Rafael. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegro. Estamos acá con, no sé si escuchaste, con Marisa y Luis. Y Luis, los tres. Verás que estamos ansiosos de conocer un poco tu punto de vista sobre todo el tema del secesionismo catalán. Sabes que acá se sigue con interés las noticias, pero en realidad es un poco superficial y probablemente vos nos puedas iluminar un poco más sobre cómo es el tema desde adentro. A mí en particular una duda que tengo es si dirías que el secesionismo es generado por los mismos catalanes o hay algo más detrás de eso. Bueno, pues ese es Nico, el tema central que pretendo explicar. Yo creo que este tema del independentismo catalán se debe tratar, por una parte, desde el punto de vista del presente, de lo que está sucediendo ahora, y también desde el punto de vista histórico, y esto os atañe a vosotros también, argentinos, y de hecho, bueno, pues la parte positiva de este momento tan dramático que está viviendo España es que gracias a ello estamos recuperando el orgullo de ser españoles, porque hay que decir, y eso probablemente para vosotros como hispanoamericanos vaya a ser una sorpresa, pero en España no se puede uno estar orgulloso de ser español, paradójicamente, y eso tiene que ver con la leyenda negra que apenas ahora pues nos estamos despertando de varios siglos en los cuales hemos acabado incorporando. Yo sé que esto es un tema muy polémico, yo tengo un Facebook que sigue 20.000 personas en los cuales pues hay, la mitad son hispanoamericanos y estamos discutiendo bastante sobre el tema del Imperio Español, de la conquista. Y bueno, lo que quiero decir con esto es que para empezar, el tema de la independencia catalana es el último estadio, el último capítulo de toda la leyenda negra que ha hecho que los españoles nos sintamos culpables y pensemos que el hecho de ser español es una cosa mala por lo que se contó sobre la conquista. Es decir, a nosotros como españoles no nos cuentan nada de lo bueno que ha hecho España en América, y de hecho hoy día pues ya estamos asumiendo como la historia real pues bueno, pues que fue un genocidio la conquista española y no, pues bueno, la creación de una civilización de la cual hay muchas cosas de las que estar orgulloso. Entonces, de eso se nutre, y por eso estaba contando esto para empezar, el independentismo vasco y el catalán. O sea, hablando pronto y claro, es como más cool, podríamos decir, ser independentista vasco, independentista catalán, que ser español. ¿Por qué? Porque no te comes, con perdón, la leyenda negra. No sé si me seguís. Sí, o sea, parece como que si eres catalán o vasco no has participado de lo malo de la conquista. Pero eso sí, luego ahora, y esto, bueno, vais a reír mucho porque realmente hay una parte muy cómica en todo esto, pues ahora estos catalanes independentistas han creado el Instituto de la Nueva Historia, en lo cual, entre otras cosas, están diciendo que la conquista fue hecha por catalanes,
que Colón era catalán. Y bueno, prácticamente, claro, se encuentra con un problema, porque si la conquista ha sido hecha por catalanes, pues también tienen que ser culpables de las cosas malas, ¿no? Claro. Y bueno, pues otros aspectos, se están reescribiendo la historia, y esto es una parte fundamental para entender lo que está pasando en Cataluña, porque es un fenómeno que yo llamo MK Ultra, es decir, es algo irracional y de pues propio prácticamente de unos zombies. Pues también están diciendo que Santa Teresa de Jesús era catalana, que Cervantes era catalán, que el Quijote se escribió en catalán. O sea, las cosas, las barbaridades que están diciendo no os las podéis imaginar, pero lo más grave. Pero y de todo eso esto, de Rafael, discúlpame, ¿y eso que sí lo dice gente preparada? Buena pregunta, buena pregunta. A ver, a esto... ¿Preparada para qué? A ver, es que, mira, una de las cosas que yo estoy diciendo es que de esta locura solo nos podéis salvar vosotros, porque el hecho de que nosotros como españoles le digamos, mira, es que el Quijote se escribió en castellano, ¿qué le vamos a hacer? Porque ellos dicen que es el Quixote, esto dice una serie de barbaridades, pero el asunto es que el aspecto central es que en estos 40 años de democracia, el partido gobernante en España, ya sea la derecha, el PP o el PSOE por la izquierda, no ha tenido suficientes votos para tener una mayoría absoluta. ¿Y qué ha hecho? Se ha ido aliando con los nacionalistas vascos y catalanes, que siempre han tenido una representación gracias al modelo de Estado y la ley de Ont, que ha hecho que fueran imprescindibles para gobernar. ¿Qué han exigido a cambio de eso? Pues han exigido que les fueran dando competencias, en teoría por su autogobierno, eso es lo que han contado, pero realmente lo que han hecho ha sido apropiarse de la educación, y esto es fundamental, y esto fue Aznar el que realizó esta traición, para, una vez que han tenido el poder de los planes de estudios en las escuelas y en las universidades, lavar el cerebro a los chicos que hoy día tienen menos de 35 o 40 años, que ya les han lavado el cerebro con la existencia, y si queréis podemos entrar ahí, de una serie de barbaridades históricas, algunas de las cuales os atañen a vosotros, porque claro, están contando cosas de la España de 1600 y pico, 1700 y pico, la cual todavía, pues Argentina era parte. Ahora te digo una cosa, Rafael, que acá mucho de eso, no vivimos obsesionados, me parece a mí, preocupados de lo que pasó en 1492 y adelante, lo que quería preguntarle a Rafael, Luis te habla. Perdona, es que eso que has dicho está muy bien, porque una de las cosas que estamos diciendo es, bueno, joder, y si estuviéramos nosotros hablando de lo que hicieron los romanos o lo que hicieron los árabes, a ver, claro, tenemos que ir mucho más atrás. Esto es, siempre se crea, un nacionalismo siempre se crea a la contra. Y siempre se crea, y esto no es solo el vasco o el catalán, esto y habría que ver, eso es la pregunta que tú me has hecho, ¿quién lo ha hecho? O sea, ¿quién ha generado el corpus ideológico? Siempre se buscan motivos históricos, agravios históricos, se rebuscan de donde no los hay, se transforma la historia para generar lo que yo llamo una burbuja narcisista. Claro. Que es el punto central de esta opereta, porque es una opereta. Ahora, una cosa, Rafael, disculpa que te interrumpa. Por un poder exterior. Y eso es el punto central de todo esto. Es la creación de un discurso victimista que genera un ego romántico que es apoyado por la cultura subvencionada, en este caso por esta comunidad catalana, y pues de ahí, año tras año, con la televisión autonómica emitiendo ese tipo de mensajes que no son un odio, no se puede decir un odio, porque es una cosa más sutil, se está produciendo de una manera más sutil, pero va generando una especie de sentimiento, ¿no? Pero totalmente manipulado. Claro. ¿Vale? Eso es lo que puedo decir así para empezar. Acá Luis te quería hacer una consulta. Sí, dos cosas. Primero, la verdad que no sabía, que no respetan el plan de estudios del gobierno central, por un lado, pregunto. Y segundo, es que no hay. ¿Crearon un plan de estudio nuevo? Es que se les da la competencia de educación, que eso fue lo que hizo Aznar en el año 96, pero es que esto es más grave. Claro. Entonces, claro, ya pueden explicar, vamos a ver, es que son cosas que desde ahí, desde Argentina, es que vais a alucinar, son incomprensibles, pero el grado de supongo, o sea, se dice de autonomía que ha dado el gobierno español es tal que en cada comunidad autónoma, es decir, en cada región, explican la historia de su pequeña región y no lo que tienen en común con España. Pero es que es muy peligroso eso. El plan catalán son los países catalanes.
que jamás ha existido, porque Cataluña, en todo caso, ha sido un principado dentro de la Corona de Aragón. Pero ellos están reclamando abiertamente, porque lo dicen abiertamente, y ahora os voy a comentar cómo, que Valencia y las Baleares son parte de eso. Claro. Además, una de las cosas que viene sucediendo, o sea, es un plan expansionista y imperialista. Para que os hagáis una idea, si tú vas a Barcelona mañana, ojalá, pones, TV3, la cadena autonómica catalana, cuando dan el mapa del tiempo, de información meteorológica, tienen un espacio para los países catalanes, en el que incluyen a Valencia y Baleares, y luego hablan de Europa, y ahí incluyen a España al nivel de Francia o Alemania. Yo iba a decir, me recuerda un poquitito, lo más parecido en Argentina, que había visto que en Chile, en algunos planes, mostraban la Patagonia Argentina como parte de Chile. Lo único que así como situación que a nosotros nos sorprende, porque obviamente no sabíamos que digamos, que podía llegar a ese nivel. Ahora, yo le quería, como dicen los marxistas, que detrás de todo hecho político hay un hecho económico. Si detrás de todo esto no hay una causa económica, ¿no? Evidentemente, pero no la que están contando. Ellos están contando, su eslogan ha sido durante muchos años: España nos roba. En el sentido de que Cataluña, al igual que Madrid o el País Vasco, son regiones más ricas, y bueno, pues como en todo país, pues acá pasa igual, los impuestos a las zonas más pobres. Pero ellos han estado contando, se han inventado hasta estadísticas en torno a una supuesta estadística sobre el déficit fiscal en Alemania, que se ha desmentido como falsa. O sea, se suponía, han estado contando, para que veáis cómo ha sido el nivel de las mentiras, que en Alemania existía una estadística que relacionaba lo que cada lander, cada estado, cada región, contribuía al gobierno central y lo que recibía. Totalmente manipulado. Bueno, pues esto, Josep Borrell, que fue ministro con Felipe González, llamó al embajador alemán en España y le preguntó por esta estadística y decía que no existía. O sea, son de este tipo. Pero claro, alguien está diciendo, claro, pero es que eso mismo también se podría aplicar a Cataluña, porque Barcelona paga más impuestos en comparación que otras zonas que son más pobres. O sea, la cosa es manipular, generar un agravio, generar un malestar y sobre todo una solución hipotética, que lo que oculta es, y esa es la pregunta que tú me has hecho, el verdadero motivo de este secesionismo, que es la crisis en la que llevamos durante 10 años. Entonces, lo que se está haciendo es desviar la atención del verdadero culpable de la crisis, que es el Banco Central Europeo y el sistema monetario internacional, y delegarla en España. Y como ha coincidido que, bueno, se han publicitado muchísimos casos de corrupción, porque es cierto que hay una corrupción, bueno, como en todos los países, bestial, pero también en el propio gobierno catalán, bueno, pues se ha en el propio gobierno catalán, decís vos que hay corrupción también. Pues sí, hay un mapa por ahí de imputados y de toda España, y la región donde más políticos imputados hay es en Cataluña. O sea, pero vamos, no voy a decir que Cataluña sea peor ni mejor, es que es una cosa generalizada, bueno, porque está pasando en todos los países, que el problema es el nivel que tienen los estados de manejar presupuestos y bueno, y la cantidad de administraciones y de funcionarios que hay en España, que hay 3 millones de funcionarios, que se dice pronto, y bueno, pues eso ha generado pues toda una oligarquía, una serie de prebendas que han provocado el hartazgo de la población. Y bueno, creo que lo he explicado bien. Después de esa crisis que Cataluña ha padecido con mucha fuerza, porque es verdad que ha perdido muchísimo de su tejido industrial, entonces se les ha hecho creer que en un estado catalán independiente las cosas serían diferentes. Como pasa con Trump en Estados Unidos, digamos, que después, ¿no?, que les hicieron creer que iba a traer trabajo, que iban a volver las empresas, y hasta ahora no se ha visto nada de eso, ¿no? Bueno, es que la solución, ese sería otro tema, pero la solución está en la propia Naciones Unidas y en el sistema monetario. O sea, ningún país va a salir de la crisis solo. La única manera de que se salga de la crisis es dando por concluido el sistema del petrodólar y volviendo al patrón oro, que es en lo que se está.
Claro, ¿vale? que es lo que dice siempre Nicolás. Pero, resumiendo esa pregunta, a ver, siempre pasa que cuando hay una crisis, bueno, pues tiende a haber separación. Cuando las cosas van bien, la gente quiere estar unida. Entonces, a la primera pregunta que me hacía Nico, evidentemente hay un grupo específico que está moviendo los hilos por detrás y que siempre han tenido un poder, bueno, particularmente en la costa mediterránea. Y bueno, es que no tengo por qué inventarme nada. ¿Qué son los bancos? No, la señora Pilar Rahola, que es una de las grandes defensoras de Israel, por decirlo de alguna manera fina, lleva y es una de las líderes de este proceso. Bueno, ya ha dicho que Israel se está pensando en si reconocer esa soberanía catalana. Es el único país de la tierra que tiene una postura ambigua. Entonces, datos que os pueden interesar. Los servicios de inteligencia de ese supuesto Estado catalán han sido formados por el Mossad. Ajá. Los Mossos de Escuadra, que es la policía autonómica, ha sido formada en Israel. Y otro dato bastante concluyente es que el señor Vilarrubí, vicepresidente del Barça, y este es un tema importante también desde el Barça, que merece la pena tocarlo, aunque parezca que el deporte está separado de todo esto, es el hombre el testaferro de la familia Rothschild en España. Porque hace una semana lo ha dejado. Y a la vez era en la mano derecha de Jordi Pujol, que es, bueno, pues él ha sido el artífice de todo esto, que ha sido el hombre que ha estado negociando en Madrid con esos pactos que os he contado hace un rato, en los cuales, pues siempre a cambio de ese apoyo al gobierno de turno que había en Madrid, pues ha ido consiguiendo más y más competencias, de manera que, bueno, ha podido manejar la cultura, que es lo realmente importante para modificar la historia, modificar la conciencia de los catalanes. Mira vos. Porque me imagino, hacemos algo contrafáctico, ¿no? O sea, si hubiera ganado, o sea, si hubiera sido un país distinto, para emitir moneda necesita un respaldo en oro o en dólares. Estamos hablando de Cataluña. Me imagino que un poder externo es el que lo tendría que aportar, ¿no? España no puede, el problema que tenemos en Europa ahora mismo es que es el euro. Ajá. El euro, las reservas en ningún país la capacidad de emitir la moneda ha sido delegada al Banco Central Europeo. Ajá. Entonces, lo que le pasó a Grecia es que dijo, vale, sí, pues no dejo de pagar la deuda, pero claro, sigue funcionando con el euro y no se puede salir del euro. El euro es una especie de una cárcel, porque la economía europea está tan interconectada que, bueno, pues nadie puede devaluar. Bueno, no, claro, te quedarías, digamos, separado, aislado del resto de los países si volvieras a tu moneda. Entonces el planteo que se hacía de base, o si se iba justamente Grecia, de que iba a tener su propia moneda, y si se quedaba en la Unión Europea, tenía que manejarse con las reglas o con la emisión del Banco Central Europeo, y como decís, sin poder ganar competitividad fácilmente. Me llama la atención lo del Barça, ¿no? Porque también hay todo un tema histórico. El presidente del Barcelona en la época de la Guerra Civil fue fusilado, ¿no? Pues ese tema no lo conocía, ahí me has pillado. Sí. Pero lo que sí es cierto es que yo llevo años diciendo que es muy extraño que un país como España, que económicamente pues no es ninguna potencia, tenga los dos equipos que se gastan más dinero en fichajes. Claro. Lavado de dinero debe haber ahí. Y que lleguemos a quitarle los jugadores a Alemania. O sea, es absurdo que Alemania, que es el país que dirige Europa, nosotros le quitemos los jugadores a esos equipos. Entonces, lo que hay detrás es que es una batalla entre el Real Madrid y el Barcelona, que ha ido cimentando de alguna manera el separatismo y, sobre todo, desde el punto de vista de los catalanes, el orgullo, o sea, en la construcción de ese ego catalán, totalmente, no todas las personas, evidentemente, son una parte, pero tiene también que ver bastante con los éxitos del Barça, porque tú te vas por cualquier lugar del mundo y ves a gente con camisetas del Barça. Y incluso esta manera, lo que os he dicho antes, de, bueno, este expansionismo catalán, absurdo, porque nunca ha estado por encima de Valencia o de Baleares, pero tiene que ver también, o sea, hay como un complejo de inferioridad por parte de los valencianos,
respecto a Barcelona, también por lo pujante que ha sido económicamente, pero el Barça tiene mucho que ver. O sea, ser catalán hoy día es conocido en todas partes gracias al Barça, sobre todo. Ahora una pregunta, o dos preguntas. El otro de los países que busca la independencia son los vascos, ¿no? De las regiones, perdón, ¿no? Los vascos, ¿no es cierto? Sí. Y los motivos, son, Rafael, son similares, detrás están los mismos intereses, una pregunta. Y la otra, nosotros pensábamos que los países latinoamericanos, especialmente Argentina, Brasil, con el tema del lavallato, son países de mucha corrupción. Y vos decís que en España también, porque esto de decir que en todas partes es como que a veces uno no se da cuenta y está justificando cosas que causan tanto daño, ¿no? Como es la corrupción. A ver, me has hecho dos preguntas bastante profundas, voy a ver si consigo contestar a los dos. El primero, yo soy vasco, yo nací en San Sebastián, hijo de madrileños, pero viví allí unos cuantos años y bueno, pues tengo mucha relación con el País Vasco. Y acá en la Argentina la comunidad vasca es enorme. Sí. A ver, entramos el tema político y el tema sentimental y romántico, sobre todo romántico, están muy relacionados. No solo se puede hablar de economía, tendemos a hablar siempre de economía, aunque es cierto que estamos hablando de dos regiones especialmente punteras en España, pero también es cierto, y esto son cosas que han ido apareciendo últimamente, porque como digo, gracias a esto está apareciendo mucha información y lo que es en verdad es que el gobierno de Madrid, todos los gobiernos desde el siglo XIX han primado al País Vasco y a Cataluña poniendo las empresas públicas ahí, de manera que ¿y por qué si están bien es en mucha parte porque el gobierno ha primado esas regiones en detrimento de otras, también por temas geográficos. Es evidente que el País Vasco está colocado y unos puertos que les da acceso al norte de Europa, particularmente de Inglaterra, tiene a Francia al lado, Barcelona también es un puerto pues con mucho poderío, pero analizándolo a fondo, el nacionalismo vasco y el catalán, como todos los nacionalismos, nacen de un romanticismo, del siglo XIX, que es una exaltación de la tierra que llega a ser demente. Ajá. En el sentido de que hace que la gente pierda la noción de que por encima de todo está la unidad, los vínculos, y lo que hacen básicamente es destacar aquello que les diferencia respecto a aquello que les une. Y esto es una cosa tan sencilla como un vasco y un catalán tienen el 99% de las cosas igual que toda España. De hecho, cualquier vasco, cualquier catalán va por cualquier lugar de España y se siente en su casa, más allá de que pueda haber algún plato de comida diferente. Y donde aparece el romanticismo, el narcisismo, es en exaltar esas partes que son diferentes y que, también hay que decirlo, y esto sería más complejo de explicarlo, todo esto, movimiento, esta tendencia de la globalización, de la uniformidad en la que estamos viviendo en el planeta, pues hace que hay como una regresión a lo ancestral. Y en eso los vascos son más potentes que los catalanes porque tienen una cultura ancestral mucho más rica, que sin lugar a dudas. Y ahí pues se crea un mare magnum de cosas que, bueno, que han ido generando, pues, incluso pues llegar a hacer este movimiento terrorista de ETA. Y claro, bueno, habría que hablar de la CIA, habría que hablar de quién ha estado detrás. Respecto a la segunda pregunta, la de la corrupción, yo creo que es inherente al Estado moderno. Es decir, el Estado ha ido apropiándose cada vez de más áreas de la vida de los seres humanos, y en tanto en cuanto pues se apropia de más áreas, surge más burocracia y manejan más presupuestos, y bueno, pues al final, pues cuanto más poder se les da a los estados, pues más corruptos aparecen. Yo creo que ese es el problema, y eso es una de las cosas que ha intentado hacer Trump, que es, bueno, adelgazar a los estados, porque, bueno, para que os hagáis una idea, claro, que es difícil decirlo, pero claro, en España, al
al tener estas comunidades autónomas, lo que hay es que tenemos 17 gobiernos, muchas funciones que están duplicadas. De manera que hay un señor que se llama Roberto Centeno, que os recomiendo que le sigáis, porque ha sido consejero de CAMSA, y bueno, es muy crítico. Es el hombre de Trump en España. Es un tipo que habla claro, y dice que el Estado, las autonomías, a España le cuesta 100.000 millones de euros al año. Y muchos de esos cargos están duplicados, es decir, que, por ejemplo, pues Cataluña ha creado embajadas. ¿Sabéis cuánto cuestan esas embajadas al año? No. Pues son 500 millones. 500 millones. Claro, está el país, la región en ruina, y se gasta 500 millones ¿en qué? En hacer propaganda de que quieren ser un Estado. Bueno, pues así os podría contar miles de casos que prueban que realmente, hay dos movimientos en España ahora mismo. Uno es... Ahora, vos llamás corrupción, Rafael, cuando se quedan con el dinero del Estado, o decís que es corrupción porque hay, como mencionabas recién, puestos duplicados? Pues yo digo, las dos cosas. Las dos cosas. Cuanto están manejando más presupuestos, claro... ¿Y la justicia no actúa ahí? Los contratos se manejan entre círculos en todas las comunidades. Ten en cuenta, claro, que al haber gobiernos autónomos, o sea, hay una serie de contratos que se reparten desde Madrid, pero luego en cada una de las regiones hay lo que podemos llamar caciques, que son los que luego reparten esos contratos, y de los cuales pues siempre se va una parte para alimentar al partido político gobernante. Yo te escucho y llego a la conclusión de que el tema es más complejo de lo que parece. Sí, más. No sabía, es muchísimo más complejo con lo que está diciendo Rafael. Claro. Sí, es el modelo de Estado. O sea, es el problema, lo que se está debatiendo es el modelo de Estado. Lo que estaba a punto de decir antes es que es curioso, porque ahora mismo se está debatiendo una reforma de la Constitución para hacer España casi federal, de manera que, bueno, pues sería ya la puerta para las independencias, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que a lo mejor había que volver a más centralización, sobre todo quitar pues muchos puestos de funcionarios que están duplicados, repito. Claro. O sea, os he puesto ese ejemplo de la diplomacia, pero hay, pues imaginaos, es que creo que son 2 o 3 millones de funcionarios los que tiene España. Acá, Nicolás, te quería comentar algo, porque ya estamos cerrando el programa, que viene el siguiente. Una cosa, creo que hay 120.000 políticos a sueldo del Estado. No. O sea, la verdad que no lo sabía. Porque cada uno tiene no sé cuántos asesores, es una cosa demencial. No, cada uno de sus cosas. Da para consultar. Me recuerda a la Argentina y me pone bastante triste. Acá te quería hacer un comentario, Nicolás, de que han llamado. Sí, yo simplemente no es muy usual, por eso aprovecho. A una persona de Eduardo Fernando justo dice que le parece excelente la comunicación y explicación sobre el tema de Cataluña. Sí, la verdad que muchos datos acá no los teníamos. No, claro. Sí. Así que vamos cerrando. Da para mucho más. Cerrar, Nicolás. Te queremos agradecer mucho, Rafael. Muchas gracias. Sí, te queremos agradecer, Rafael, la verdad que excelente la comunicación. Ya veremos si en otra oportunidad te volvemos a sumar. Creo que se quedó un poco corta la explicación, creo, como dijeron. Totalmente. Hay temas, así que... Os voy a dar un dato que me vais a agradecer. Hay un canal en YouTube que se llama Dolca Cataluña. Dolca es dulce. Dolca Cataluña. Bueno. Y ahí están poniendo muchos vídeos muy interesantes sobre todo esto que os digo, porque yo también estoy aprendiendo mucho. Todos estamos aprendiendo mucho, porque no sabíamos de todo. A ver, todo esto ha sucedido en Cataluña y en el resto del país no nos estamos enterando de lo que estaba sucediendo. Y ahora, claro, nos estamos formando para desmontar las mentiras. Entonces está muy bien que ahí en Argentina os enteréis también. Bueno, lo vamos a leer para la próxima. Y por eso, ya vemos si más adelante te volvemos a llamar. Muchas gracias, Rafael. Gracias, y damos gracias a vosotros. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es de noche. Y bueno, recibimos el programa Los Caramelitos Surtidos.